Buenas tardes, mi nombre es José Alejandro Torres Almada y el día de hoy voy a presentar la resolución del ejercicio propuesto en cumplimiento del proyecto final o el proyecto de video de la materia cinética química impartida por el profesor David Octavio Corona Martínez. El problema que seleccioné era aquel que hablaba sobre la pirólisis del etanal o acetaldehído. Para este problema se nos entrega una tabla en la que vienen las reacciones elementales del mecanismo y con sus constantes de rapidez, así como la energía de activación en kilojoules sobre mol. Y se nos piden varias cosas. La primera de ellas es que clasifiquemos cada reacción como de iniciación, propagación o terminación. Aquí a la derecha voy a poner solamente el puntero láser. Ahí está. Aquí a la derecha podemos observar como una especie de esquema que nos indica mmm, segmentos de etapas de las reacciones, ¿no? Por ejemplo, tenemos la de iniciación, en la cual debe haber o suele haber un rompimiento homolítico del enlace, o sea que cada especie se va a quedar con un electrón para formar dos radicales. Esa es la etapa de iniciación. Esta ruptura será generalmente por calor o por radiación ultravioleta, ¿no? En este caso, como es pirólisis, pues es por calor. Entonces aquí podemos identificar que la reacción que cumple con esto de iniciación sería la primera, que tenemos el acetaldehído y que se divide en dos radicales. Después tenemos las reacciones de propagación, las cuales, como se observa aquí, es cuando un radical reacciona y genera más radicales, los cuales a su vez van a seguir reaccionando con más radicales para generar más, para seguir con esta cadenita de reacciones, pues. Y en la terminación vamos a tener que reaccionar dos radicales para dar un producto estable, el cual ya no va a generar reacciones subsecuentes. Entonces, si nos fijamos, la segunda, tercera, cuarta y quinta reacción, todas tienen radicales en reactivos y en productos. Ya con eso podemos darnos una idea, o podemos decir más bien, que corresponden a etapas de propagación. Y la última, donde tenemos dos radicales que forman a un producto ya más estable, que es el etano, pues sabemos que esta va a ser la etapa de terminación. ¿Por qué? Pues por lo ya dicho, ¿no? Que tenemos dos radicales que se unen para formar un producto más estable. Bueno, después lo que se nos pide es utilizar la aproximación del estado estacionario con los intermediarios radicales para encontrar las dispersiones de concentración de los radicales, estos de aquí, en el estado estacionario. Recordemos que el estado estacionario es aquel donde la variación de la concentración con respecto al tiempo es prácticamente cero, o sea, no hay variación con respecto al tiempo. Entonces, ya que tengamos, primero hay que poner las ecuaciones de velocidad de los radicales, que eso se hace pues yéndonos para acá para las reacciones de aquí, buscando donde estén los radicales. En este caso vamos a hacer la de a explicarla. Tenemos que se encuentra en la reacción 1 en productos y en la reacción 4 en reactivos. Entonces se va a favorecer la concentración con la 1 por este signo positivo y se va a disminuir con la reacción 4 por el signo negativo y luego le damos a 0, ¿no? Eso hacemos lo mismo para todas las demás intermediarios y seguimos con el siguiente paso. El cual, como lo que se nos pide es calcular las concentraciones. Tenemos que despejar las concentraciones, ¿no? Por ejemplo, aquí para calcular la concentración del hidrógeno, tenemos que agarrar ecuación, al menos una reacción en la que se involucre el hidrógeno, ¿no? Al radical hidrógeno. Entonces lo que hicimos fue agarrar la 1 y 2, la sumamos para simplificar. Aquí están las reacciones 1, 2, y 4, ¿no? Así las nombré. Para simplificar, la sumamos y nos queda K1 por etanal menos K5 por etanal por radical, ¿no? Hacemos el despeje y nos queda de esta forma. Hacemos lo mismo para el resto, ¿no? Aquí en la segunda es un poco más sencillo, ya que solamente agarramos la ecuación 1, que es esta de aquí, y solamente hacemos el despeje de este radical y nos queda de esta forma. Aquí sumamos la ecuación 3 y 4, se simplifican estas partes que están tachadas y hacemos el despeje correspondiente. Aquí. Algo importante a mencionar es que
Aquí queremos solamente este radical y aquí tenemos este radical. Entonces lo que hacemos fue sustituir, que sería sustituirlo por esto de acá que calculamos. Entonces aquí K1 entre K5 es igual a la concentración del radical de hidrógeno. Entonces aquí si nos fijamos se va a cancelar K5 con K5 y nos queda solamente K1. K1 por etanal. Y ya despejamos y nos queda de esta forma. Aquí para calcular la concentración de este radical hacemos lo mismo. Aquí lo que hicimos fue solamente tomar directamente la ecuación 4 que está de aquí y sustituimos. Aquí por ejemplo tenemos el radical metilo. Entonces lo que tenemos que hacer es, como solamente debe estar las concentraciones en términos de reactivos o de compuestos más bien que sean medibles, y como los radicales pues no son medibles, tenemos que ponerlo en función de los compuestos que son medibles. Entonces lo que hacemos es cambiar este radical metilo por lo que calculamos aquí. Entonces este radical metilo calculamos aquí. Entonces este radical metilo y este radical este radical metilo y este radical hidrógeno se sustituyen por lo que calculamos, ¿no? Entonces nos queda de esta forma. Aquí le metemos esto de acá, esto de aquí, que esto que está aquí, y aquí le metemos lo de acá, que sería el K1 sobre K5. Y ya simplificando y despejando el radical de interés, nos queda de esta forma. Después se nos pide encontrar las redes de rapidez para la disminución del etanal y formación del metano, etano, hidrógeno y monóxido de carbono. Aquí pues como nos piden primero la disminución, tenemos que estar en negativo, ¿no? Tenemos la disminución, va a ser igual a las ecuaciones que lo involucran, ¿no? Entonces tenemos que los que involucran al etanal son las reacciones 1 del etanal, 2 y 5. ¿Ok? Entonces para dejar este con signo positivo multiplicamos por menos los dos lados y nos queda de esta forma, ¿no? Solamente se cambia el signo. Y ahora lo que tenemos que hacer es despejar. Pues aquí se puede hacer una factorización, pero bueno. Aquí lo que hicimos para despejar fue primero sustituir estos, aquí donde está el radical metilo y donde está el radical del hidrógeno, sustituimos por lo que calculamos anteriormente. O sea, en vez de poner radical metilo, pusimos el radical metilo, pero en función de esos compuestos, ¿no? O sea, que pusimos esto, sustituimos por esto. Y aquí en vez del radical hidrógeno pusimos K1 entre K5, ¿no? Que fue lo que calculamos acá. Y ya después del despeje nos queda de esta forma. No hay despeje, solamente se sustituye y después de la simplificación más bien queda de esta forma. Lo mismo hicimos para calcular esta del metano, que vemos que el metano aparece solamente en una reacción, que es en la reacción 2. Entonces la escribimos y en vez de poner el radical metilo de esta forma, lo ponemos en como lo calculamos, ¿no? Que sería esto de aquí. Le ponemos esto en vez de radical metilo y simplificamos solamente y nos queda de esta forma. Hacemos lo mismo para los otros dos casos, ¿no? Que es el etano, que solamente aparece en la última reacción, y nos quedaría de esta forma. Aquí pues tenemos que estar al cuadrado y se cancela, ¿no? El cuadrado con este cuadrado de aquí con la raíz de lo que está dentro y nos queda de esta forma. Y pues aquí para el caso del hidrógeno, lo mismo, ¿no? Está en la reacción 5, lo mismo, ¿no? Está en la reacción 5, nos vamos a la reacción 5, la escribimos, que está aquí, y en vez de poner el radical hidrógeno, ponemos K1 sobre K5, ¿no? Que es la equivalencia, pero sin tener que poner un radical, porque los radicales, como mencionamos, no se pueden medir. Entonces, simplificamos y nos queda de esta forma. Y en el último hacemos lo propio, y nos queda de esta forma. Ahora, la última parte, disculpa. La última parte menciona lo siguiente, dice: existen dos rutas para la disociación del etanal, o hasta el leído. Escribe las ecuaciones balanceadas para cada reacción y encuentra para cada una el orden con respecto al etanal y la energía de activación. Aquí tenemos el caso 1, caso 2. Aquí pues tomamos las reacciones y lo que hicimos fue, lo que hice más bien fue
emparejarlas y sumar aquellas que me dieran a estos productos. Si nos fijamos, hay solamente tenemos el producto al metano, tenemos al monóxido de carbono otra vez, hidrógeno y etano. Entonces, la primera acomodo o el ordenamiento que hice fue pues sumar K2 y K3 y se cancelan pues que están reactivos con que están productos y que están reactivos con que están productos y nos quedan solamente hacer la suma, esta reacción que ya está balanceada. Entonces, aquí el razonamiento que usé fue el siguiente. Tenemos K2 y tenemos K3. Vámonos a sus energías de activación. K2 tiene 8 kJ sobre mol y K3 59 kJ sobre mol. Entonces, aquí la que sea la más lenta va a ser esta que requiere más energía, ¿no? Que es la 3. Entonces, esta va a ser como el paso lento de estas dos etapas, ¿no? Entonces, así lo construimos. Entonces, la velocidad va a depender de esta, de la K3. Y sabemos que K3, la rapidez, está dada por esta. Voy a poner el puntero. Está dada por esta reacción de aquí. Entonces, lo que hacemos es poner R igual a K3 por el radical que es la ecuación de rapidez, ¿no? Entonces, solamente lo que queda ahora es sustituir la concentración de este radical por lo que hemos calculado, que era esto de aquí. Entonces, vamos a reescribir esto, que fue lo que puse aquí. Entonces, ya haciendo los cálculos, nos queda que la rapidez es igual a la constante, ya que engloba todas estas chiquititas numeradas. La constante por etanal elevado a la 3 medios. Entonces, el orden de reacción con respecto al etanal sería de 59, que es la energía de activación mayor de estas dos reacciones, K2 y K3. Por otra parte, tenemos el caso 2. Igual aquí el acomodo que hice fue sumar todas las reacciones, excepto la segunda reacción, la de K2. Entonces, vemos que se cancela otra vez igual. Este de aquí se cancela con este de acá. Y requiere hidrógeno con este de aquí, se cancela con este de acá. Este con este de acá. Y estos dos radicales metilo se cancela con este y con este. Sumamos. Tenemos en reactivos 1 y 2 etanal. Y en productos tenemos 1, 2 monóxido de carbono y una molécula de hidrógeno. Y ya nos queda así balanceada. En este caso, la que tiene más energía y la que va a ser nuestro paso lento va a ser la primera, que tiene 358 kJ sobre mol, que es bastante más que las demás, ¿no? Entonces, esta va a ser la que defina la velocidad de reacción, ¿no? Entonces, esta va a ser la que defina la velocidad de reacción y nos queda de esta forma. Aquí, pues, es directo. La rapidez es R igual a K1 por etanal. Y ya, esa sería la rapidez. Y pues el orden de reacción con respecto al etanal sería de 1. Y la energía de activación va a ser esa del paso lento, que son 358 kJ sobre mol. Y aquí abajo puse algo que encontré en la web, que es que, si observamos, dice, el acetaldehído se descompone de temperaturas del orden de 400 grados centígrados, o sea, la pirólisis, pues, formando principalmente metano y monóxido de carbono. Esto que mencioné aquí lo saqué de este manual que está aquí en esta referencia. Entonces, si nos fijamos, tiene sentido lo que calculamos aquí. ¿Por qué? Porque dice principalmente metano y monóxido de carbono. Y si nos fijamos, esta reacción en la que se produce metano y monóxido de carbono es la que tiene menor energía de activación. Si nos fijamos, también se produce monóxido de carbono, hidrógeno y etano. Sin embargo, si nos fijamos en la energía de activación, es mucho mayor. O sea, esto quiere decir que principalmente va a ser por esta ruta la disociación del etanal o la pirólisis del etanal. O sea, esto que obtuve aquí coincide con lo reportado en la bibliografía. Y eso sería todo por mi parte. Espero que haya quedado claro. En caso de que no, pues estoy pendiente para resolver cualquier duda o hacer cualquier aclaración. Muchas gracias.